Buenos días, bienvenidos compañeros, compañeras, alumnos, alumnas y amigos en general. Hoy asistimos a una charla muy especial que nos va a permitir ahondar en los procesos humanos que nos transforman, nada más y nada menos. De la mano de nuestra compañera Bárbara Orrillo, su autora, tendremos la oportunidad de conocer un libro que nace de una experiencia íntima, delicada y a veces silenciosa, la experiencia emocional de la maternidad, con sus luces, sus sombras y sus expectativas. Es para mí un honor presentar el trabajo de Bárbara Orrillo, un orgullo a nivel personal y, por supuesto, académico, porque Bárbara es un referente imprescindible cuando hablamos de salud mental perinatal, un campo al que ha dedicado años de estudio, docencia y acompañamiento profesional. Su trayectoria profesional así lo demuestra. Voy a dedicar unas breves líneas y voy a leer porque Bárbara lo merece. Bárbara cuenta con una formación especializada, como decía, en salud mental perinatal en el Colegio Oficial de la Psicología, Universidad de Murcia, Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, y es la creadora y coordinadora del título experto en salud mental perinatal de este centro, del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. Docente de Psicología y Psicopatología del Embarazo en este mismo título, directora de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster de salud mental perinatal, cofundadora del sello Consciencia Perinatal y miembro de ASMI y Oxígeme Perinatal. Vamos a hablar un poquito del libro, nada, unas palabras simplemente, pero me parece interesante comentar este libro, Expectativas, Depresión, Posparto y Vínculo, cuando la crianza no es lo que esperabas, que llega precisamente para nombrar aquello que a menudo se vive en silencio y es la intensidad de las emociones que rodean el embarazo, parto, posparto y los primeros vínculos de crianza. Como ella misma señala, todas las emociones son válidas en este proceso, algo que a mí me llegó muy dentro cuando lo pude leer y que efectivamente comparto. Incluso y especialmente las que no encajan con la idea de maternidad perfecta que a veces nos cuentan. Y además, pues al igual que Bárbara, he tenido la oportunidad de ser madre y comparto tremendamente sus afirmaciones en el libro. Nos invita a mirar con honestidad y sin filtros una realidad que merece comprensión, apoyo y sensibilidad. Habla de expectativas que se rompen, de vínculos que se construyen paso a paso, de las depresiones posparto, que no son fallos personales, como a veces creemos, sino experiencias humanas y frecuentes que nos ayudan en esa transformación en la que estamos implicados pues toda nuestra vida. Y lo hace además con una mezcla extraordinaria de rigor profesional y calidez humana, como es Bárbara. Es un libro para profesionales, para estudiantes, para familias y en realidad para cualquier persona que quiera entender mejor cómo se forma el vínculo más decisivo de nuestra vida, diría yo. En un tiempo en el que hablamos mucho de salud mental, pero a veces desde la distancia, Bárbara nos enseña a mirar de cerca y con profundidad y respeto. Querida Bárbara, muchas gracias por ofrecernos una obra tan necesaria y gracias por poner en valor una vez más la labor de nuestra profesión, la psicología, en estos procesos de acompañamiento, ayuda y transformación de las personas. Sin más, os dejo disfrutando con las palabras que nos va a dirigir Bárbara desde su generosidad, tal como la caracteriza. Adelante, Bárbara, cuando quieras. Muchas gracias, Mar, por una presentación tan bonita. Ha habido un par de momentos que me he ido, ¿no? Algún momento del libro mientras me presentabas, porque, bueno, para mí es este libro, que es el primer libro que escribo de divulgación. Sí que tengo algunos artículos, ¿no?, de científicos, pero de divulgación es el primero. Y para mí es un legado, representa un legado para mis hijos, ¿no? Nunca tuve la intención de escribirlo. De hecho, yo empiezo a escribir unas líneas acerca de mi experiencia perinatal porque tengo una experiencia traumática en mi primer parto. Es un parto tremendamente
abominable, muy, muy duro, terrible, con una violencia obstétrica sufrida brutal. Y cuando empiezo a recuperarme un poco, pues la abogada con la que contacto, ¿no? Porque requiere un proceso muy, muy largo todo lo que me sucedió, me recomienda que escriba la vivencia, que me diga, que refleje todo lo que me ha pasado para que no se me olvide. Y digo, pero no se me va a olvidar, es imposible que se me olvide. Me dice, bueno, tú recógelo porque si esto va para adelante, hay juicio, etcétera, lo vamos a necesitar. Y digo, bueno, pues lo escribo. Entonces hago mi relato de parto. Y luego, bueno, pues por distintos motivos decidí no seguir adelante con el proceso y pararlo, también por proteger mi propia salud mental, y paro el proceso, ¿no? A pesar de que las expectativas que me decía que tenía la abogada eran bastante buenas desde el punto de vista de las negligencias que se habían cometido, ¿no? Pero bueno, decido parar y digo, ¿qué hago con esto, no? Yo tengo esto escrito, soy psicóloga, he sufrido muchísimo y yo tengo que hacer algo con esto. ¿Qué hago? Entonces empecé a escribir más, escribir más, escribir más. Tenía ya algún TFM y algún TFG que había dirigido en torno a esta cuestión porque siempre me había llamado la atención, pero sin más. Y empecé entonces pues a investigar, a profundizar y a ver cómo me podía ayudar a mí misma y cómo podía ayudar a otras mamás o futuras mamás a que no transitaran la misma vivencia que había tenido yo. Y cómo se podían proteger de todo lo externo y cómo lo interno podía contribuir tanto a esa protección. Entonces, pues empecé a darle forma al libro y se me ocurrió que una de las formas en las que podía ayudar, más allá de en el trato personal con las mujeres y la terapia, pues a través de un libro de divulgación. Entonces nace así y tiene una doble finalidad. Por un lado es decirle a las mamás que cuando las cosas van mal hay salida, que cuando nos sentimos tristes, solas, indefensas y tenemos sentimientos que no son los que parece que tenemos que tener cuando acabamos de ser madre, porque no son los deseables socialmente o porque no han cumplido nuestras expectativas o porque tenemos que estar felices porque acabamos de ser madre y la realidad es otra, pues que es humano, que es normal, que la ambigüedad forma parte de quienes somos y que más allá de los cambios hormonales y de otros niveles psicofisiológicos, pues también estamos atravesando una etapa profundamente transformadora en nuestra vida y que todo aquello que sintamos tenemos derecho a sentirlo y debería de ser validado, ¿no? Pero la sociedad te dice que si sientes todo esto, pues eres una mala madre. Entonces, pues te lo ocultas a ti misma, no te lo reconoces y, por supuesto, mucho menos lo vas a poner en voz alta, ¿no? Y vas a decir todos estos sentimientos que tienes tan ambivalentes con respecto a ti y con respecto a tu propio bebé, ¿no? Que parece todavía aún más grave que tenga sentimientos ambivalentes y que se alejen del amor incondicional, que es lo que debemos de estar sintiendo y una tremenda alegría. Entonces, por un lado, nace de esa necesidad de transmitirle a otras madres si te sientes mal, si te sientes triste e infinitamente sola, es normal, es humano, valídatelo y se puede atravesar y se puede transitar porque lo que te está pasando no es normal. No es normal en el sentido de que es lógico y es cotidiano, pero no es lo habitual que te tengas que sentir así. Vamos a ver qué está pasando para que te pase todo eso, qué es lo que está ahí sin resolver, qué es lo que está emergiendo, a qué niveles profundos te ha transformado la maternidad para que esto esté saliendo ahora y esté dando la cara, ¿no? Para desde la psique poder transformar todo esto. Entonces, es como una especie de... A mí no me gusta la palabra esperanza, pero la palabra ilusión sí me gusta. Entonces, lo que pretendo es una ilusión a las madres para que, bueno, que vean que se puede salir de ahí. Y por otro lado, nace también desde un punto de vista divulgativo hacia profesionales de la salud, porque hay mucha inconsciencia a veces, hay muchísima consciencia, hay muchísimas personas profesionales de la salud, me refiero médicos, especialistas obstetras, enfermeras, especialistas matronas, psicólogos, especialistas perinatales, ¿no? Fisioterapeutas, en fin, todos los profesionales de la salud que tienen una tremenda consciencia y que saben mucho y muy bien qué es lo que tienen entre manos cuando están trabajando con una mujer embarazada en parto y en puerperio, pero hay otros que lamentablemente no, que fue el que me tocó a mí, ¿no? Entonces, sin tratar de hacer un sesgo y sin tratar de meter en un saco a nadie, creo que hace falta conciencia y consciencia en qué es lo que le está pasando a una mujer en todos estos procesos perinatales. Y trato también desde ese lugar de transmitir lo importante que es que atendamos, que escuchemos, que validemos, que derivemos cuando no sepamos
y que le demos el espacio que se merece a todas las mujeres que están en esta etapa, porque el bienestar y la salud mental de la mamá es el bienestar de la diada, mamá-bebé, es el bienestar de la pareja, es el bienestar de la familia y al final es el bienestar de la sociedad. Entonces todo eso merece ser atendido, muchas veces lo es, pero muchas otras veces no. Yo tuve que vivirlo en primera persona para comprenderlo y bueno, y estar sentada aquí hoy celebrando este día con buenísimos amigos y con buenísimos compañeros y con nuevas alumnas, ¿no? Desde la semana pasada para, bueno, pues para hacer esta pequeña aportación, ¿no? Y lo que quería un poquito explicar es que el concepto de salud mental perinatal, que es muy importante, que es esencial en el desarrollo de nuestras vidas, pues paradójicamente en la psicología, los psicólogos no lo estudiamos. No hay ni un solo tema en nuestra, ya no un tema, no hay una asignatura en la carrera sobre salud mental perinatal, ni uno solo. Y todos somos hijos y todos hemos venido al mundo de una forma u otra. Y la forma en la que somos traídos, tanto en la gestación como en el proceso de parto, como la forma en la que somos atendidos en nuestros primeros meses de vida, tiene una importancia capital porque deja una huella para siempre en nuestras vidas. ¿Que luego se puede transformar si es negativa? Sí, por supuesto, y de eso hablo también en el libro, ¿no? Pero si no se trabaja o no se conoce que ha dejado esa huella, pues la huella perpetúa y ahí está. Entonces, lo que pretendía es un poco eso, ¿no? Hacer también un llamamiento a la importancia que tiene la salud mental perinatal y que nosotros como psicólogos es fundamental que la incorporemos. Y en la carrera, en nuestra profesión, es muy importante que haya una asignatura que sea de salud mental perinatal. Es que ni siquiera hay un tema dentro de una asignatura sobre salud mental perinatal. Pero es que luego si sigues avanzando en el aprendizaje y acabas el grado, las personas que quieren intervenir en salud, que son las personas que van a tratar con mamás y con familias que sufren, en el máster que habilita para intervenir en salud, perdón, en el ámbito privado, no hay temas de salud mental perinatal, salvo aquellos trastornos que específicamente aparecen reflejados en la DSM-5 o en la CIE-11, ¿no? Que entonces sí, pues se habla de depresión posparto de forma específica, pero no se aborda como tal el tema. No os digo nada en el MPGS, ¿no? En el máster que nos habilita para intervenir en salud en el ámbito privado, es lo que, os he comentado antes en el PIR, que es la vía oficial para intervenir en salud en la vía pública, y el máster en la vía privada para intervenir en salud aquí en España tampoco. Lo he estado dirigiendo en esta misma institución hace muy poquito, he estado 10 años dirigiéndolo y tampoco. No hay un solo tema sobre salud mental perinatal. Entonces, ¿qué sucede? Que los psicólogos no estamos formados. No sabemos intervenir en salud. Hay muy poca formación reglada, muy poquita, y hay muchas asociaciones que afortunadamente sí que están empezando a incorporar cada vez más titulaciones, como la que acabamos de poner en marcha aquí, para darle visibilidad, para darle voz, para que nos especialicemos y para que podamos tratar. Porque muchas veces vienen mujeres con depresión posparto que están siendo tratadas en otros centros como una depresión mayor, pero sin las especificaciones tan concretas que tiene la salud mental perinatal. Entonces, claro, están perdidas porque se está tratando determinada sintomatología asociada a la depresión mayor, pero no se está tratando todo lo que está rodeando el contexto perinatal y eso es esencial. Entonces, pues bueno, también dentro de esta pequeña presentación quería hacer un llamamiento a la importancia y desde el mundo académico yo trato de poner mi granito de arena para que eso cambie, para que sea así, para que podamos tener asignaturas de salud mental perinatal y no hagan falta estos libros, ¿no? O si hacen falta, o si hagan falta, se escriban desde otro lugar, ¿no? Y no se llame depresión posparto, sino que se llame, no lo sé, vinculación afectiva plena. Y bueno, pues el siguiente libro igual va por ahí. Y bueno, pues la depresión posparto, ya sabes que en relación a la depresión hay muchas opiniones, ¿no? Si existe la depresión, si no, a qué llamamos depresión, cuándo lo llamamos, cuándo no lo llamamos así, etcétera, ¿no? Desde la psiquiatría y desde la psicología hay distintos puntos de vista. Yo sí que creo que la depresión exista, no basándome en ningún DSM ni en ninguna CIE, eso ya queda un poco, sería para otro debate, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando les explico a mis alumnos cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión, porque muchas veces se habla como si fuera lo mismo, ¿no?
especializado en ansiedad y depresión. Este tema es ansiedad y depresión, como si fuera un cajón desastre de que cada vez que me siento mal o tengo ansiedad o tengo depresión. Y hay una diferencia abismal, profundamente abismal, ¿no? La depresión tiene que ver con una tristeza profunda y absoluta, mantenida en el tiempo, de la cual no se ve salida, ¿no? Yo suelo decirles a los alumnos que una ansiedad es estar dentro del túnel, pero ver la luz al final del túnel, ¿no? Saber que estoy mal, que me siento mal, identificar cómo me siento, tener esa capacidad no dañada, pero saber que existe la posibilidad de estar bien, que si me cuido, me trato, recibo un acompañamiento, voy al psicólogo o utilizo los recursos que estén a mi disposición, puedo salir de donde estoy. Pero en la depresión no es así. En la depresión no es que no se vea la luz al final del túnel, es que no hay túnel. La depresión es todo negro, no hay la posibilidad de ver la existencia de que puedo dejar de estar como estoy, no hay la sensación subjetiva de conciencia de salir de ahí. No hay, es todo negro, solo es negro, solo es negro. Y yo lo comprendí cuando lo viví, porque yo antes lo había explicado en clase, pero lo explicaba en términos de DSM o de CIE. Hasta que lo viví ya nunca más podí volver a explicarlo así, porque no va por ahí, ¿no? Y además, en mi caso, por ejemplo, estaba asociado a unos sentimientos de culpa y de tener que hacer las cosas bien, absolutamente intenso, porque claro, soy psicóloga, ¿cómo no voy a poder yo resolver esto? ¿Cómo no voy a poder yo? ¿Pero qué es esto que me está pasando? ¿Pero cómo se llama? ¿Pero de dónde viene? No poder ayudarme a mí misma y tampoco poder recurrir a ningún profesional a que me ayude, ningún compañero, porque ¿cómo voy a contar que me está pasando esto? Que si soy psicóloga, yo me dedico a, ¿no? Todos estos patrones que ya tienen que ver conmigo misma, ¿no? Con mi propia autoexigencia, con mi propia disciplina, con cuestiones que yo no tenía resueltas y que también tuvieron que ver con que mi violencia obstétrica me llevara donde me llevó, ¿no? Si yo sufro un parto tan traumático, pero tengo unos recursos, ¿no?, que me ayuden a salir de ahí, lógicamente la vivencia es la que es, tiene las consecuencias que tiene, pero no necesariamente me tiene que llevar al agujero donde me llevó, que es también la ilusión que yo quiero transmitir a las mamás, ¿no? Que hay muchos aspectos que dependen de nosotras mismas que sí que podemos hacer para salir de donde estamos, ¿no? Entonces, si yo tengo patrones que me están haciendo daño y los estoy identificando, tengo la posibilidad de salir de ellos, en tanto en cuanto ni siquiera los estoy viendo, no estoy siendo consciente, no tengo ninguna oportunidad de salir de ahí, ¿no? Entonces, lo que trato de recoger aquí son todos los aspectos positivos, lo que llamamos en psicología los factores de protección, y todos los factores de riesgo que hacen que cuando sucede un evento traumático, yo lo viva, lo atraviese y lo bifurque, ¿no?, y lo supere de una forma o de otra. En mi caso me llevó mucho tiempo, fue tremendamente negativo para mi vida, pero después, cuando lo he ido atravesando, me he ido conociendo tanto, he ido profundizando tanto, he ido transformando tanto la crianza, ¿no?, a mi primera hija, que fue la que también lo padeció, y después los beneficios que ha traído también para mi segundo hijo, que ahora puedo hablar de esto como hablo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la presentación del libro, que está escrito con una necesidad de gritar, vamos a ayudar a las familias, vamos a ayudar a las madres, vamos a hacer algo por la salud mental perinatal, ¿no? Y esto es solo un pasito más. Decir solamente que está prologado por Manuel Almendro, que es un gran experto, doctor en psicología en este área, y que he pedido también la colaboración de algunos compañeros para escribirlo. Y me han ayudado todos. La verdad que hoy no están aquí algunos de ellos, pero sí que a todas y cada una de las personas a las que les trasladé que quería escribir este libro y les pedí ayuda para colaborar, todo el mundo me dijo que sí. Y eso fue maravilloso. Incluso los testimonios que hay mujeres anónimas, ¿no?, que cuentan sus casos reales y después los psicólogos comentamos cómo ayudarles a salir de ahí. Todas las mujeres también me dijeron que sí. Y incluso cuando les pedí, oye, profundiza más en esto, habla más de esto que te crees que solo te está pasando a ti, nos pasa a muchas, explícalo, porque va a ayudar a muchas mujeres a que comprendan y validen sus sentimientos. Pues todas me dijeron que sí también. Entonces, bueno, pues es un espacio también para la gratitud y no quiero que se me pase esta cuestión.
Y nada más, Mar, no quiero quitar más tiempo del que generosamente habéis decidido compartir conmigo, así que muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Bárbara. Un aplauso fuerte, claro que sí. Muchísimas gracias a ti por esa generosidad que yo os decía al principio. Lo veis cómo es Bárbara. Y te animo el siguiente. Me ha encantado el título este improvisado que nos has lanzado, pero bueno, como está grabado lo recordamos, que es más alegre, como tú bien dices, ¿no? Y te animo a que sigas. La verdad es que cuando te escucho va asociado mucho el libro es para mamás, pero sobre todo ese entorno, ¿no? Que yo no sé, mi primer parto también fue complicado. No hemos hablado de esto, ¿eh? No estaba preparado. Pero yo no sé si podría decir que fue una depresión o no, pero sí que fue un momento difícil. Los primeros partos que te pillan como muy de sorpresa, que nadie te cuenta, que nadie te dice, y cuando se unen esas características de personalidad, ¿no? Que quieres hacerlo bien, la autoexigencia, la perfección y el entorno, que es lo que yo decía, que también se tiene que leer el libro, porque hay personas que están muy cerquita de ti, que intentan ayudarte con la mejor de sus voluntades y consiguen el efecto contrario, ¿no? Entonces eso es un libro, como yo decía, para mamás, para familias y ese entorno en el que se incluyen hasta amigos y amigas, ¿no? Que quien no ha tenido una amiga que ha tenido el bebé 2 mesecitos antes que tú y ya te da consejos porque es más veterana que tú, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Así que mil gracias de verdad, Bárbara, perdón. Y bueno, pues a por el siguiente. No sé si queréis comentarle, hacerle alguna pregunta a Bárbara. Adelante. A ver, es que no tengo muy claro el concepto de violencia obstétrica, que lo han nombrado un par de veces, y sí que me suena, pero la verdad que no te sabría decir. Entonces, pues, si lo puedes aclarar. A ver, el concepto de violencia obstétrica es un concepto muy controvertido, como te puedes imaginar, ¿no? Porque las palabras son muy, muy bruscas, ¿no? Tienen que ver con la negligencia médica, pero te puedes imaginar que estas palabras, hablar de violencia cuando estamos hablando de la medicina, es tremendamente chocante, ¿no? Y yo siempre voy a partir de la base, y así lo reflejo también en el libro, de que los médicos no son violentos, ni mucho menos, y menos en un momento social en el que estamos atravesando ahora, ¿no? Donde la violencia está teniendo tantísimo primer plano, ¿no? Y sabemos el sufrimiento que genera en muchas mujeres y en hombres y en la sociedad en general. Entonces, el término violencia obstétrica ha sido un término que se ha empezado a utilizar para darle la fuerza, la potencia y el poder que tiene a toda esa negligencia que se sucede específicamente durante la fase perinatal. Es un término que la OMS ha reconocido como tal, que se están llevando juicios sobre violencia obstétrica, que es un maltrato obstétrico durante el periodo perinatal, tanto casos de España como de todos los países, ¿no? A nivel del mundo. Es una definición que hace la OMS en relación a características de maltrato en la mujer durante el periodo perinatal a nivel mundial. Los médicos emitieron un comunicado rechazando profundamente este término, ¿no? Por lo que estábamos comentando al principio, porque es tremendamente brusco hablarles así. Pero se han utilizado otros términos previamente, ¿no? Como mala praxis médica o algunos que las propias matronas, las propias enfermeras a veces reconocen, pero parece que no ha tenido el impacto que ha tenido ni la visibilidad que ha tenido el hecho en sí cuando se ha utilizado este término. Entonces, ahora mismo es un término que está, ya te digo, reconocido por la OMS, se está llevando juicios con este concepto, con este término, por abogadas, una abogada española muy reconocida que está llevando casos a la OMS con el término violencia obstétrica y se están ganando los casos, pero es un término que utilizamos en psicología, las matronas también lo utilizan, los médicos lógicamente genera rechazo y es normal. Y es normal. Por no perdernos en el término, lo que hay que erradicar es el concepto, ¿no? Llamámosle como sea que le llamemos, porque malas praxis hay en todas las profesiones, en la nuestra. En la profesión de psicólogos también hay malas praxis y no somos violentos los psicólogos por ello, ¿no? Entonces, entiendo este término controvertido, pero es el que se utiliza legalmente y oficialmente y yo es el que recojo.
aun a riesgo de enemistarme con una gran parte de los profesionales a los que adoro y a los que recurro tanto, pero esto es lo que hay. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra aportación? ¿No? Bueno, pues damos por finalizada la presentación y, por supuesto, pues tenéis el contacto de Bárbara por si queréis hacerle alguna consulta, ¿verdad, Bárbara? O algún comentario que será siempre bienvenido. Muchas gracias a todos.